panorama en el mundo entero, ese pensamiento de la venida del Señor, yo creo que no se nos quita casi a ninguna hora. Puede venir otro pensamiento, estamos entretenidos en otra cosa, pero ese pensamiento vuelve otra vez a nuestra mente porque estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Yo no sé cuántas de ustedes han visto pandemia. Antes se decía de pandemia y cosas, pero no como ahora. Yo quiero pensar que el Señor está cerca. Yo he pensado en este mensaje, yo he pensado que el Señor está cerca. Entonces, pensando en los padres, un padre tiene todo su amor para el hijo y trata de suplirle de todas sus necesidades. El niño no tiene que ver con nada. El niño no tiene ningún problema. El problema es de su papá, de su mamá. Entonces yo pensando en cómo el Señor nos ayuda en cualquier momento, en cualquier dificultad que tengamos, cualquier problema, el Señor está presente. Por eso nosotros no debemos apartarnos en ningún momento del Señor. Que Él domine nuestra vida, domine nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro todo, porque el Señor está presente en todos los momentos. Entonces, pensando en los padres con los hijos con los padres, yo estaba mirando, hemos visto muchos ejemplos de hermanos, de familia que han tenido sus problemas y el Señor ha estado presente. Recordando ayer en el memorial, esa familia de Juana, la paz que el Señor da. Cuando yo era inconversa y desde niña, nosotros siempre, mi mamá y yo, nosotros acostumbrábamos a ir a cualquier velorio, a cualquier mortorio, y esa era una gritería y ese era un desastre en cualquier, cuando partía una persona. Pero vemos cuán diferente es cuando se nos muere un familiar, cuando perdemos un familiar o tenemos algún problema, cómo el Señor nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da el dominio. Entonces, como yo estaba pensando, como Juana, el Señor la ha usado para ser el guía, para ser la batuta de su casa, de su familia. Una gran obra que el Señor ha hecho, un gran ejemplo de una hija con su familia y especialmente con su mamá. Entonces nosotros vemos que la ayuda del Señor está presente. Lo que nosotros tenemos que recibir esa ayuda de Él, esa fortaleza en cualquier momento. Miren, hermanas, lo que está pasando cuando oímos la noticia, tantos muertos, tantas personas que pierden familia. Esto yo nunca había visto cosas semejantes. Yo creo que ustedes tampoco. Y tenemos un Dios que es un Dios que está pendiente a sus hijos. Nosotros como hijos de Él está pendiente para suplir nuestras necesidades, para socorrernos en tiempo de dificultad, para darnos paz en tiempo cuando tenemos algún problema con familiar, perdemos algún familiar. El Señor está presente y se puede notar una persona cristiana a una persona impía, porque el Señor nos da esa paz, esa tranquilidad y esa esperanza sobre todo de que vamos a ver nuestro ser querido siempre y cuando esa persona se haya entregado al Señor. Nosotros muchas veces oímos mensajes acerca de la venida del Señor, que el Señor viene pronto y que el Señor viene y que debemos estar preparados y cosas así. Pero pensando en que en verdad la venida del Señor está cerca,
y nosotros mirando lo que va pasando, que nos dice la Biblia que los tiempos irán de mal en peor y nosotros no estamos mirando ninguna mejoría en el mundo, ni en nuestro país, ni en ninguna parte. Lo que vemos es que va la cosa de mal en peor. Entonces aquí al principio, cuando comenzó esta pandemia, pensaban, bueno, eso va a pasar pronto. Yo recuerdo a fin de año que se estaba rumorando de eso y que el saludo con el codo, y nosotros nos poníamos, cuando salíamos de la iglesia, nos poníamos de que es así con los pies, que hay que saludarse, es así con el brazo, es así con la mano. No debemos, y entonces era una chelcha que teníamos. Pero cuando eso llegó aquí, entonces sí la cosa se puso seria. Entonces estamos pasando por un periodo, yo ni sé, que nunca en la vida habíamos pasado. Antes, por ejemplo, se hablaba de pandemia, una pandemia, pero no era así como nosotros estamos viendo ahora, por lo cual estamos pasando. Nosotros veíamos que antes, por ejemplo, bueno, una pandemia de papera, a mí me dio papera, y hay muchas casas, muchos muchachos, muchos jóvenes con papera. Nos dio también conjuntivitis. Ay, mucha gente con conjuntivitis. Y bueno, eso era una cosa tremenda. Los ojos rojos, a mí se me pusieron los ojos rojos, no había de ningún otro color nada, sino rojo. Y yo tenía una muchacha que me ayudaba en la casa y decía, ay, a mí me da cuando yo le veo esos ojos así rojos, me da. Bueno, nosotros vimos eso. Nosotros vimos también viruela, vimos sarampión. A mí me dio de todo eso. Y yo recuerdo que mi mamá nunca nos llevó a médico. Nunca nos llevó a médico. Era remedio casero. Remedio casero. Así que nosotros vemos que ahora, como dice la palabra, que los tiempos irán a la chikungunya. Los tiempos irán de mal en peor. Entonces nosotros no podemos esperar que la cosa va a mejorar, que todo va a volver. A muchos tienen la esperanza, bueno, que de aquí al año que viene, a tal mes, ya todo va a volver a la normalidad. Otros dicen, bueno, esto no se va a acabar, esto va a seguir y va a seguir y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Yo no sé, yo lo que sé es que los tiempos irán de mal en peor porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor da su advertencia. El Señor está presente en todo. Como el Señor es eterno, la eternidad pasada, el Señor fue, en tiempo presente, el Señor está, y en el tiempo futuro, también el Señor está en todos los tiempos. Y Él sabe todas las cosas y Él tiene el control en su mano. Pero cuando viene algo, el Señor nos advierte. Mira, una advertencia, que el Señor nos dice que debemos prepararnos porque no sabemos el día ni la hora en que Él va a venir. No podemos descuidarnos. Entonces, hay personas tal vez que piensan, bueno, cuando yo vea la realidad, cuando yo vea que el Señor viene, entonces yo me preparo. Pero yo no sé lo que ustedes piensan de esas personas que piensan así. Hay personas que se han convertido, han hecho profesión de fe y después de un tiempo caminan mal y entonces dicen, la salvación no se pierde. Y la salvación no se pierde. Y siguen en su propio camino. O soy cristiana a su manera. La salvación no se pierde para aquellos que en verdad tienen la salvación. Para los que se han entregado al Señor y permanecen fieles. Nosotros vemos cómo asistimos a la iglesia. Ay, cuánta falta nos hace el asistir a los cultos.
gracias al Señor que tenemos este medio, que podemos comunicar y podemos dar nuestras reuniones en esta forma. Gracias damos al Señor que los domingos, ya tenemos 2 domingos que hemos asistido a la iglesia, y el Señor tiene todo en su control. El Señor sabrá cómo y hasta cuándo. Pero lo que sí tenemos seguro es que el Señor está con nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, pensando en esa persona que dicen la salvación no se pierde, la palabra de Dios nos dice que la salvación es segura, pero para aquellos que la han buscado de corazón. Y también nos dice que el árbol se conoce por su fruto. En una mata de mango, yo no voy a buscar aguacate en esa mata de mango. Cada mata da de acuerdo a su fruto. Entonces, el Señor nos manda a dar los frutos que son de un cristiano. El Señor nos reta eso. Entonces, el Señor sabe nuestra vida, nuestro testimonio. Yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos en la iglesia, ay, pero cuánta santidad tenemos. Y ay, que es hermana esta, y es una hermana de verdad, una hermana, pero no es nada más en la iglesia. En la iglesia nosotros podemos aparentar una cosa, pero es en la casa. En la casa es que se sabe si nosotros somos verdaderamente cristianos o qué clase de cristianos somos, porque hay cristianos que tienen su costumbre antigua y eso casi no se les sale, da trabajo. No han depositado ese problemita en la mano del Señor para que el Señor se lo quite. Y a veces se zafan, se salen de la línea. Pero el cristiano, el Señor nos manda vamos a decir, aprender a ir cambiando, dice, de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. Entonces debemos ir cambiando, dejando cosas que al Señor no le agradan. Entonces, nosotros sabemos que el Señor advierte cualquier cosa, especialmente cosas que vendrán en el mundo. El Señor nos advierte de eso y dice que debemos de estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Bueno, cuando Adán y Eva, cuando Dios los hizo, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le advirtió, porque el Señor los amaba. Le advirtió. Hay personas que dicen, si Dios no hubiera querido que comiera, no hubiera puesto ese árbol ahí. Pero el Señor quiso darnos libertad, que nosotros podamos escoger si queremos o no queremos, si aceptamos o rechazamos. Vemos cuántos impíos hay. Sin embargo, el Señor no lo trae obligado, sino el Señor le muestra, tú debes hacer esto porque yo te advierto que va a venir un infierno, que va a venir calamidad, que después no va a haber tiempo. Y el Señor en su misericordia nos deja que nosotros escojamos. Tenemos libertad. Si nosotros queremos dar buen testimonio, lo damos. Y si nosotros no queremos dar buen testimonio, queremos, y soy cristiana y hago todo lo que quiera, es diferente. El Señor nos manda a congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo siempre tengo pendiente eso, no dejar de congregarse. Ahora no podemos hacerlo porque hay un motivo, pero aquí estamos congregadas las damas. El Señor dice que antes de su venida la ciencia será aumentada y ese aumento de la ciencia nosotros también lo estamos aprovechando porque lo que el Señor manda del cielo es para todos. Pero dice la palabra que la ciencia sería aumentada antes de la venida del Señor. Y nosotros, más ciencia de aquí, más aumento de ciencia, yo no sé lo que esperamos. Miren, ahora mandando los cohetes a la luna, al espacio, tratando de que va a ser un comercio, un viaje para el que quiera.
viajar. Estamos esperando que la ciencia se aumente más de lo que se ha aumentado. Ese es un aviso que el Señor nos da. Entonces, nosotros vemos que antes sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, yo dije de Adán y Eva. Tenemos del diluvio. El Señor en su amor, en su misericordia, les advirtió que venía un diluvio, que tenían que prepararse. Duraron más de 100 años, creo que 120, esperando, anunciándole. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba de Noé. Mira, Noé se ha vuelto loco. Ahora, ¿cuándo ha llovido? Ahora está haciendo un arca. ¿En dónde Noé va a poner esa arca? Pero Dios en su misericordia les advirtió y llegó el diluvio. Pero ¿qué pasó? Que cuando, antes de comenzar a caer las aguas, Dios cerró la puerta. Cuando Dios le dio todo el tiempo de más para que ellos se prepararan y entraran al arca, ellos no quisieron, porque Dios nos ha dado libertad. Pero en su amor, Él nos pone en el camino mejor, en el camino que Él quiere. Y cuando Dios cerró la puerta, sí, después todo el mundo creyó. Y entonces, ¿cuántos fueron salvos de todo el mundo que creyó cuando comenzaron a caer las aguas? Fueron a Noé, seguramente Noé abre por todos lados, pero Dios cerró la puerta porque Dios es el que tiene el control de una pandemia, de una enfermedad, de un problema. Dios tiene el control en sus manos. Y como nosotros somos del Señor, nosotros estamos en sus manos y Él tiene el control de nuestra vida. También nosotros sabemos de Egipto, todo lo que pasó en Egipto. El Señor le decía, mira, deja salir mi pueblo. Y no, porque va a venir otro castigo. No, el faraón endurecía su corazón, entonces Dios mandaba el castigo, porque el corazón del hombre, dice, no percibe las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Muchos no se preocupan por las cosas de Dios. Cuando Sodoma y Gomorra, allí estaba Lot, tal vez Dios les hablaba, pero no, ellos no quisieron creer, porque su voluntad era la propia de ellos. Cuando Nínive, cuánto el Señor tuvo, cuánta paciencia para mandar el castigo a Nínive. Y luchó, y el Señor dio oportunidad hasta que Jonás tuvo que ir a predicar. ¿Y qué pasó? Se convirtieron, buscaron de Dios, se humillaron delante de Dios, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios misericordioso. Y Él tiene misericordia con todos los que no son de Él. ¿Cuánto más tiene el Señor misericordia con nosotros, que hemos dejado el camino del pecado y nos hemos introducido en el camino de Él para obedecerle, no dejando de congregarse? Yo digo que la iglesia es una escuela que nunca termina. ¿Cuándo es que nos vamos a graduar? Desde que yo estaba pequeña, yendo a la iglesia, y después yo no iba a ninguna parte, pero cuando yo me convertí, hasta ahora todavía estoy aquí en la iglesia, y cada vez que hay culto, ahora no, porque ahora no se puede, pero no dejando de congregarse. Esa es una escuela que nunca termina, porque nosotros vivimos como cada día. Entonces necesitamos ese alimento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa enseñanza que Dios nos da por medio de los que vienen, que traen el mensaje, por medio de los predicadores, por medio de los signos, por medio de la lectura de la palabra. Es algún alimento que nos sostiene. Si uno deja de comer un día, 2 días, que no coma nada, ¿dónde va a parar? Entonces, nosotros en nuestra vida espiritual también tenemos el alimento que Dios ha preparado para mantenernos firmes, para mantenernos con vida. Entonces, nosotros vemos que debemos de congregarse.
y tantas cosas que sucedieron en el tiempo antiguo, antes del Señor venir al mundo. Por ejemplo, sucedieron muchas cosas, esas que yo les he mencionado y muchas otras cosas. Pero vemos ya cuando el Señor viene, cómo el Señor guía a sus siervos, los inspira por el medio del Espíritu Santo para que escriban, para que escribieran la palabra que nosotros hoy en día tenemos, el alimento espiritual en el cual nosotros tenemos que acudir para alimentarnos y poder vivir la vida cristiana. Nosotros vemos que las cosas que sucedieron antes, mire, en el Nuevo Testamento tenemos esas cosas que sucedieron, no es solamente en el Antiguo Testamento, habla de aquellas cosas y el Señor está avisando y dándonos lecciones por medio de aquellas cosas que sucedieron antes para que nosotros podamos andar, podamos caminar en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, haciendo siempre su voluntad. Aquellas cosas sirven para ejemplo de nosotros. Por ejemplo, yo he pensado en el diluvio, cómo Dios destruyó el mundo de entonces con agua. Pero nosotros tenemos un relato de ese diluvio en 2 Pedro capítulo 3, que dice que en aquel tiempo el Señor les avisó y ellos no quisieron oír, cerraron su corazón, su mente, todo. No, pero después, cuando vino el diluvio, sí creyeron. Entonces dice, eso mismo sucede, el Señor lo aplica a este tiempo. Eso mismo sucede hoy en día. ¿Cuántas iglesias hay, vamos a decir, en el mundo, en cada pueblo, en cada rincón, en cada sector? El Señor tiene una luz para alumbrar a los residentes. El Señor tiene predicadores que les hablan de la palabra de Dios. Mire, las iglesias pudieran estar, en cada esquina pudiera haber, cada una esquina, cada dos esquinas pudiera haber una iglesia. Y repleta que no cupieran si la gente oye y acepta el mensaje de Dios, pero no quieren oír. Y el Señor dice ahí en 2 Pedro que así como Noé, que esa gente endurecieron su corazón, dice así mismo el Señor les advierte que Él viene otra vez y debemos de estar preparados porque no sabemos el día ni la hora, eso no lo sabe nadie. Pero el Señor dio señales que iban a aparecer señales antes de su venida. Y nosotros hemos visto muchas señales. Yo recuerdo que aún la palabra dice que aparecerán muchos diciendo, algunos diciendo que yo soy Dios, yo soy Dios. Y engañarán a muchos, tal vez pueden hacer milagros y engañarán a muchos. ¿Ustedes han conocido a alguna persona que ha dicho que es Dios? Yo no sé si ustedes han conocido una persona, pero yo conocí a Mita, cuando la primera vez que fuimos a Puerto Rico, que una vez íbamos pasando, íbamos para la iglesia y vimos un grupito de personas vestidas de blanco, un grupito. Y entonces preguntó uno de los que andaba con nosotros, y parece que por aquí murió alguien que va a ese grupito vestido de blanco. Y dice el hermano, no, espérense, es una religión que se ha levantado aquí, una mujer que dice que ella es Dios y que ella es Dios. Entonces, después de un tiempecito, anunciaron aquí en República Dominicana, salieron por noticias, por los periódicos, que la diosa Mita de Puerto Rico iba a venir para República Dominicana. Y nosotros, ay, Mita viene para acá, Mita viene para acá. Entonces, Mita vino con un grupito de los suyos, de sus seguidores, y en la Duarte alquilaron, buscaron un local, y entonces ahí Mita iba a predicar. Y un día estábamos en el culto de oración en la iglesia, y Mariano, que había ido a Puerto Rico, él me mandó a llamar. Entonces yo me paro y voy afuera. Y dice él, mira, Mita va a hablar esta noche en tal lugar. ¿Tú quieres que vayamos a ver cómo es? Sí, yo fui, busqué mi cartera y mi Biblia y nos fuimos.
Y cuando vamos, la diosa Mita, ella decía que ella era Dios. Cuando bajaba de la plataforma, un grupo de muchachas jóvenes la llevaban, la bajaron de la plataforma cargada, así en el aire, y la entraron en un cuartito. Y Mita en su mensaje decía, yo le dije a ustedes que yo volvía otra vez y aquí estoy cumpliendo mi promesa. Es papá, es Dios que está aquí. Y su grupo que... Entonces nosotros vemos cómo personas se atreven a decir que son Dios. Mita decía, yo estuve aquí hace 2000 años y yo le dije a ustedes que yo volvía y aquí yo estoy. Bueno, eso fue raro, pero hemos oído así de otras personas que han aparecido unos que dice que Dios. Hace mucho que yo no oigo nada de eso, pero el Señor dio señales. Van a haber odio, muerte, unos con otros se aborrecerán. Y nosotros antes de este tiempo hemos visto tanto feminicidio como ahora, tantas personas que matan a otro, como ahora eso es todos los días, muerte, muerte. Y no importa que sean padres, que con hijos, hermanos, que sean familias, no importa. Muchas muertes, muchas cosas. El Señor dijo que esas cosas iban a aparecer antes de su venida. Entonces, nosotros vemos que puede pasar una pandemia por un país, porque otro, pero esta pandemia de ahora es una cosa mundial en el mundo entero. Entonces yo creo que estas son señales de que el Señor viene, porque el Señor siempre advierte para que nosotros busquemos más de Él y que estemos más preparados, porque sabemos que el Señor no miente y el Señor está cerca. La venida del Señor, por ejemplo, cuando el Señor Jesús iba antes de nacer, ¿qué nos decía el Antiguo Testamento? Que el Señor iba a nacer. Algunos lo esperaban, otros no creyeron, endurecieron su corazón y no creyeron en nada. Pero se cumplió la venida del Señor y los que estaban preparados estaban pendientes y vemos como los magos desde el oriente fueron hasta el lugar donde estaba el niño. Y así, el Señor avisa. El Señor no nos manda un castigo sin avisar. Entonces, para nosotros, el librarnos de muchas cosas peores, nosotros como cristianos debemos de acercarnos más al Señor, porque Él nos guía, no estamos solos. La hermana cantó, mi piloto irá conmigo. Nosotros en nuestra vida tenemos un guía, tenemos un piloto. Si es para el mar, tenemos un piloto, tenemos uno que anda en la calle, en vehículo, sea en barco, en avión. El Señor está presente y el Señor nos protege. Y cuando nosotros vemos también que nos dice la Biblia, que algunas cosas que le pasan a los inconversos, también le pueden pasar a cristianos, porque nosotros somos pecadores, nosotros estamos en el mundo y mientras estemos aquí, no sabemos qué va a venir a nuestra vida, pero en todas las circunstancias el Señor está presente y se puede ver la ayuda de Él, su confianza, la confianza que Él nos da, la seguridad que nosotros tenemos, porque tenemos un piloto, tenemos uno que nos guía, tenemos un pastor, tenemos un padre y el Señor siempre está presente. Entonces, nosotros vemos que el Señor nos dice que debemos estar preparados porque él puede venir en cualquier momento. Entonces también el Señor no solamente suple aquí nuestras necesidades y nos cuida a nosotros, también en el futuro el Señor tiene un lugar preparado para los suyos. El Señor tiene un lugar maravilloso. Dice en Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está
en los cielos, desde donde el Señor va a venir para buscarnos. Tenemos un lugar, un futuro seguro. Sabemos que estamos aquí por un tiempo. La muerte llega, no importa sea una enfermedad, sea un accidente, sea esto, sea lo otro, sea lo que sea. El Señor nos tiene un lugar seguro en las mansiones celestiales. Entonces también el Señor tenemos nosotros un Padre que tiene preparadas cosas, herencia preparada para el futuro. Cuando estemos con el Señor, no vamos a tener necesidad de nada. Nos dice que cuando nosotros estemos en el cielo, el Señor tiene premios para nosotros. Aquí se habla mucho de corona, ¿no? Y ahora se está usando más el tiempo de corona por este coronavirus. Pero el Señor tiene coronas para los suyos. Si nosotros leemos en Segunda Crónica 9:5, vemos que habla del rey Salomón, la sabiduría que él tenía, cómo Dios le dio riqueza, y esa era una cosa tremenda, sus palacios que tenía. Y fue tan grande que esa fama se expandió por todo el mundo. Y recordamos la reina de Seba, que ella oía de Salomón, oía de la riqueza, la sabiduría, la grandeza de Salomón. Y ella dijo, yo quiero ir para ver si es verdad lo que me dicen. Y ella viajó y fue donde Salomón. Y cuando esa reina vio que el rey Salomón le enseñó todas sus cosas, su palacio, sus siervos, la condición de todo. ¿Qué dijo la reina? Mira, ni aún a mí me habían dicho muchas cosas que yo ni la creía, pero no me dijeron nada comparado con lo que yo estoy viendo. Dijo la reina, ni aún la mitad de lo que se me dijo me lo dijeron. Entonces ella se convenció de la sabiduría y la riqueza, el poder del reinado de Salomón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros? Nos dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en pensamiento humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? No importa que pasemos el trabajo aquí, que venga lo que venga. Sabemos que vamos a ir a un lugar donde vamos a estar bien y vamos a tener cosas que ni la mitad, no. Las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman son cosas que no ha entrado a pensamiento humano. Entonces, si vemos, por ejemplo, 1 Juan 3:2, nos dice algo de nuestro futuro. 1 Juan 3:2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra herencia que tenemos en el futuro. Entonces, ¿cómo no debemos nosotros vivir la vida cristiana como el Señor quiere que vivamos? Agradándole en todo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos crecer más, porque como yo les dije, nunca dejamos de congregarnos cuando tenemos que congregarnos, porque nunca terminamos de aprender, y esos son alimentos que nos ayudan a vivir la vida cristiana. Asimismo se va a ver el resultado cuando nosotros estemos en el cielo. Vemos esta pandemia, esto es una cosa tremenda, y eso que nosotros no la vemos más fuerte, porque yo creo, hasta ahora no sé, vamos a decir que en nuestra congregación ninguna persona ha muerto de coronavirus. Yo creo que no hemos visto eso. Ha muerto lo que le tocó el Señor llevárselo,
pero no ha sido de coronavirus. Y si es de eso, amén. Vemos como el Señor nos protege. Pero el Señor nos manda que debemos orar. Es un tiempo cuando nosotros debemos orar, orar sin cesar, como nos dice la palabra. Porque las cosas irán de mal en peor. Yo escribí en estos días que tenemos, que estoy presa, que estoy encerrada. A veces, algunos hermanos, yo le he dicho, bueno, que me llaman, güey, ¿y cómo está? Y ustedes supieron que me cogieron presa. No, ¿cómo va a ser? Y sin yo hacer absolutamente nada. ¿Y cómo va a ser? Y hubo una hermana que me dijo, ¿y dónde la tienen? Digo yo, aquí en mi casa. En mi casa, Alba me tiene presa, un candado adelante y otro atrás. Entonces se ríen, pero nosotros vemos que esto está peligroso y nos dice que irán los tiempos de mal en peor. Yo en estos días pasados escribí una poesía y se la voy a leer. Ha llegado de sorpresa, nadie lo pronosticó. Esta pandemia del COVID que en la China comenzó, se ha esparcido en todo el mundo y a millones atrapó. Dejó a chinos ocupados, aumentándose en pandemia, creciendo en todos los pueblos. Esa curva que en secreto explotó en grandes problemas. Voló hacia otros países. Esa curva peligrosa, matando sin distinción a numerosas personas. Cuando se habla de corona, la mente se va a un palacio, a un rey o a una reina que dominan el lugar y tienen fijo su espacio para todo controlar. Esta corona es distinta, tiene su apellido virus y se esparce con orgullo por distintos territorios creyendo que el mundo es suyo. Dice, tengo pues mucho trabajo, debo correr, volar, es urgente porque están buscando medios que protegen a la gente. Quédense en casa, les dicen, no salgan pues a la calle, que la curva anda corriendo por la tierra, por los aires. Pero yo tengo un lugar en donde me puedo esconder. Me meto en una persona y esta contamina a 3. No respeto a presidente, ni a empresarios, ni a doctores. Las enfermeras dan voces que no tienen protectores. Entonces yo me aprovecho, las arrastro por docenas. Unas van a intensivo, otras van a cuarentena. Por doquiera yo me muevo, voy por acá, por allí. Yo puedo verlos a todos, pero ellos no me ven a mí. Ahora, cuando voy a un país y a cada pueblo también, uno solo que yo agarre se multiplican por 100. En cada país se nota un desastre por doquiera. La gente desesperada, huyéndole a la pandemia. Cuando llevan a un enfermo al hospital de un sector, el pueblo corre a la calle voceando con gran furor. Vamos a impedir el paso, gomas vamos a quemar. La ambulancia se devuelve a buscar otro lugar. No solo empresarios mueren, médicos contaminados ya, y los que están junto a ellos corren de aquí para allá. Los médicos y enfermeras por el vestuario se quejan, no estamos bien preparados y nos rodea la pandemia. Han cerrado los comercios, el toque de queda es urgente, la patrulla anda rondando para apresar a la gente. Miles y miles protestan, han perdido sus trabajos. ¿Y qué vamos a comer si estamos en cuarentena para que nos mate el hambre, que nos mate la pandemia? Todos tenemos familia, hijos a quien mantener, bien encerrados en casa. ¿Qué les damos de comer? Y si salimos de la casa, la cárcel vamos a ver, o la pandemia tal vez. Muchos cristianos orando al Dios Padre Celestial para que venga en auxilio de este pueblo terrenal, que la depresión lo agobia por este coronavirus, que no se le ve el final. Oh Señor de los señores, toca aquellos corazones que están bien endurecidos en sus propias decisiones, que sepan
que esta pandemia es un aviso palpante de cosas que sobrevendrán, sí, de ahora en adelante. Los científicos se mueven y los médicos también por encontrar la vacuna que destruya esta pandemia y que nos devuelva el bien. La Biblia bien nos aclara de cosas que sucederán antes de la venida de Cristo. Por todo el mundo vendrán. Que todo el mundo esté claro que se debe preparar entregando cuerpo y alma al Dios Padre Celestial. Debemos orar, orar y prepararnos porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Que el Señor nos bendiga.